Mi querido colectivo, fíjate tú una cosa. Algún día esta persona sabrá que eras tú su verdadero amor. Y de hecho, ya lo están diciendo las cartas. Lo ha perdido todo, quizás, probablemente para algunos de ustedes así será. Y es una persona que quizás fue muy insegura en su momento. Y tanto, tanto que tú le amaste. Y se portó tan mal agradecida o mal agradecido que ahora sí ve que todo lo ha perdido. ¿Lo habrá perdido verdaderamente? Algunos de ustedes quizás sí, para algunos de ustedes quizás no. Así que por favor, mira el video. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver cómo están esas lecturas para ti en el día de hoy. Y vamos a hacer una lecturita primero que nada para los solteros. Vamos a ver lo que dicen las cartas para las personitas que están esperando quizás por casualidad un nuevo amor, que no tienen a nadie ahorita, que necesitan saber pues qué viene, si viene algo por allí nuevo o no viene, qué es lo que hay, cómo está tu energía por, por la razón o para ver cuál es la razón por la cual esto no termina de avanzar. Puede ser que estés ahorita en una semi-relación o una quizás un supuesto inicio de relación y en verdad no termina de consolidarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes a alguien que estás conociendo? Vamos a ver entonces qué nos dicen, colectivo. Empezamos primero con los solteros. Veamos aquí qué es lo que está pasando. Voy a sacar primero que nada la carta de la trama. La carta de la trama me está hablando aquí que muy probablemente, Cole, tú no estás como todavía muy equilibrado. Pareciera ser que es como que si todavía no estuvieras listo para una relación verdaderamente seria. No será para todos, lógicamente. Muchos dirán, claro que sí estoy súper listo, Carmen. Yo desde hace rato que estoy esperando una relación y nada que viene. Es verdad, tú pudiste haber estado esperando por mucho tiempo una relación, pero quizás el universo está sintiendo que tú verdaderamente no estás listo para un nuevo comienzo con alguien nuevo. Tú necesitas quizás reparar algunas cosas que quedaron del pasado y que por esa razón probablemente se te tarda este nuevo amanecer para ti. Esto no es imposible. Esto es sencillamente de darse cuenta, de ponerse realmente a pensar o analizar. Esta es una carta en la que tienes mucho que analizar y darte cuenta que por alguna razón, motivo o circunstancia, tú todavía no te has bien equilibrado. Para mí, es que tú todavía tienes alguna secuela de el pasado que te ha pegado mucho, te ha dolido mucho, verdaderamente te ha marcado, colectivo, y por esa razón quizás, por esas y por muchas razones más, probablemente tú no has podido todavía concertar. Relación que viene, relación que se termina, persona que se acerca, persona que se aleja, es por una razón. Quizás es tu manera de ver ahora la relación como que si te hubieras puesto como si te hubieses puesto una pared transparente, pero de un espesor suficientemente grueso como para que la energía no pueda traspasar. Tú sin querer queriendo, muy probablemente lo estás haciendo, sin tú darte cuenta, quiero decir, mi querido colectivo. Y esa es una de las razones principales por la cual es muy probable que tú estés ahorita, que porque no te llega alguien, que tú tienes mucho tiempo solo, que tienes mucho tiempo sola, que cómo es posible que no termine de llegar nadie, que en dónde estoy, que es que no me lo merezco, es que sencillamente no me lo merezco. Tú misma o tú mismo, como decir, despachándote y dándote los vueltos. Vamos a seguir sacando a ver qué otras cosas más te dicen aquí las cartas. Vamos a sacar aquí, mira, sí. También te digo algo, has estado como muy quizás, voy a poner la carta aquí así, quizás tú has estado también en la situación en que poco te importaban las relaciones o que no eras como muy, digamos, apegado a la relación, o probablemente también estabas en una situación en la que
ahora no quieres saber de nada, como que te sientes más bien como que prefieres no tener a nadie. Pareciera que eso más bien es lo que estás demostrando, en vez de estar demostrando que verdaderamente si tienes las ganas de ir hacia una relación. Pareciera ser que eres de las personas que dicen, no, que va, yo no me vuelvo a enamorar más. Yo me voy para el Cayotunay y que sea lo que venga lo que tenga que venir. Pero tú vas y vienes, tú te contradices. Tú dices, no, yo no quiero enamorarme, yo no quiero nada. Yo de verdad voy a dejarlo todo así. Yo caí en el fondo, caí a fondo y yo sé lo que es enamorarse. Y me enamoré muy feo y verdaderamente me dieron hasta por la cédula, me dieron hasta por el tobo, con el tobo, qué sé yo. Y entonces yo no me vuelvo a echar ese carro. Lo que pasa es que probablemente no te sabes enamorar, colectivo. Probablemente te fuiste de las primeras, te fuiste sin ver, sin freno. No pusiste freno donde tenías que poner y te estrellaste. Probablemente pudo haber sido eso. Y de hecho, fíjate, la contradicción tuya. Tú dices que no más, pero estás regresando de nuevo queriendo tener una relación. ¿Me estás entendiendo? No, yo no voy. No, sí voy, como decía el Chapulín. Pero terminabas por regresar al fin y al cabo. Cierta orgullo que puede estar estando en tu vida presente, que tampoco te ha dejado a lo mejor avanzar. Yo pienso acá que todo tiene solución, que aquí sencillamente tú tienes que soltar todo el pasado que has tenido que soltar. No lo has terminado quizás de soltar. Tú dices que te vas, que ya no sigues más, que ya esto se acabó, que ya no hay más nada, que bla, 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 pero siempre terminas regresando. Entonces, con orgullo y todo, pero sigues regresando. Y eso es lo que verdaderamente no te ha dejado avanzar, mi querido colectivo. Seguimos sacando más cartas. A ver, mira, te siento como con poca esperanza. Tu corazón te dice como que ya aquí no hay esperanza. Pero sí, mira, estas son cosas que han sucedido por ley divina, por rueda de la fortuna. Pero te tengo noticias, también te tengo noticias. A pesar de todas las dudas que tengas, colectivo, a pesar de todas las influencias que tú puedas tener de ese pasado que te dejó bastante marcado, por cierto, está la posibilidad y muy grande de que haya un nuevo amanecer con este as de pentáculos, como decir, una nueva materialización. Se abren los caminos y de hecho aquí estamos viendo el camino que se está abriendo. Aquí hay un camino que se abre y ese camino lo está creando el universo, el destino para ti, para que vuelvas a tener una nueva relación. Lo que tienes es que decidirte, dejar todo atrás, todas esas malas experiencias. Todo el mundo tiene malas y buenas experiencias. Y por cierto, a lo mejor lo has escuchado en algún momento, pero uno aprende más de las malas experiencias que de las buenas. Entonces, estas malas experiencias que te sirva a ti para reacomodarte, reacondicionarte, replantearte y reiniciarte de nuevo si se quiere, ¿ok? Siempre, nunca es tarde para recomienzos, a pesar de que veas ciertas dudas, de que tengas dudas, y es normal que tengas dudas. Tienes 1, 2, 3 arcanos mayores aquí en el corazón. Eso significa que es de bastante peso esta lectura para ti. Aquí arriba en tu mente tienes 2 arcanos mayores, pero tu corazón tiene más fuerza, más peso. Así que yo te invitaría a que dejaras todo atrás, dejaras ese miedo que te puede estar causando a ti el hecho de que no te has podido estabilizar, no has podido equilibrarte todavía, y mientras tú no te hayas terminado de equilibrar, pues por supuesto que no va a llegar, o lo que llega como de cerecere, de pacotilla, de segunda clase, de tercera, de quinta. Entonces eso no te sirve a ti te sirve algo sólido, verdadero. Pero ¿quién hace? Adivina tú quién visualiza eso algo sólido. Tú y solamente tú. Vamos a ir terminando acá. Deja que las cosas se den. Sí, ahorita estás sin relación, es cierto. Y mira tú cómo estás. Esto es la parte ya física. Esto es mental. Esto es de corazón. Esto es ya la parte física. Mira pues aquí. Mira lo que estoy viendo aquí para un futuro a largo plazo. Mira.
Mírate acá, fíjate, por favor, pon los ojos aquí. Una persona nueva llegando a tu vida. Quizás sea un poquito más joven que tú, es posible. Pero mira lo que estamos viendo acá. Una persona llegando y queriendo plantear una relación contigo. Plantear la relación. Así que estoy casi segura que haciendo las cosas tranquilas, como decir, soltar todo lo que tengas que soltar, esto que te quede, como decir, que lo dejes como a un pasado, porque lo que viene ahora para ti a un futuro a largo plazo es definitivamente una persona nueva. Ahora, ¿por qué a largo plazo y no por aquí arriba o no por aquí en el presente o no aquí en el medio? Porque esta persona no aparece aquí en el centro, porque tú todavía necesitas limpiar muchas cosas en tu corazón. ¿De qué te sirve, colectivo? ¿De qué te sirve querer tener una relación si no tienes tu casa limpia? ¿De qué te sirve tener un visitante en tu casa cuando se va a sentir incómodo porque no hay una limpieza contundente y concienzuda en tu corazón? ¿Cómo pretendes tú tener ahora a un huésped en tu corazón si todavía hay vestigios, hay manchas en la pared de ese otro amor que hubo en tu vida? ¿Cómo quieres tú que esto se pueda manifestar? De la única manera en que se puede manifestar es definitivamente limpiando ese corazón, sacando todos los trapitos, sacando todos los vestigios, mandando al reciclaje todo lo que tengas que mandar. Y de hecho, mira la carta central. La carta central es el as de pentáculos, que es el sí del sí. El sí del que sí, que sí, que sí. De que sí se pueden dar las cosas. Vamos a ir para ir finalizando. Pueden venir para ti noticias más que rápidas. más rápido de lo que te puedes imaginar. Y aquí esta otra carta me está hablando y me está diciendo, mi querido colectivo, que en efectivo tú has querido olvidar o has querido poner a un lado vamos a decir, has estado peleando corazón contra razón, como para no volverte a enamorar o no volverte a enredar. Pero es que tú mismo, solito tú te caes de enredos. Tú mismo te estás enredando peor que 1 kilo de anzuelo, peor que 1 kilo de estopa. Trata de desenredar todo lo que tienes y decir a todo el mundo le pasa. Lo que me pasó era porque me tenía que suceder. Esto era una lección que yo tenía que aprender. Gracias Dios porque me enseñaste el camino y me abriste los ojos para una nueva relación y para no cometer el mismo error que cometí en mi pasada relación. Porque así como esa persona cometió errores contigo que te hizo tanto sufrir, aquí lo vemos, también tú tuviste que haber cometido tus errores. Así que aprendiste de esa lección, ahora viene lo que viene para ti. A un largo plazo, esta persona puede estar llegando a tu vida. ¿Y para qué? ¿Para hacerte daño? No, para plantear algo bueno y en un corto tiempo. Ok, ahí te dejo entonces yo con esa lectura para los nuevos, qué nuevos, para las personitas que quieren algo nuevo. Y ahora sí, vamos entonces a ver lo que nos quieren hablar las cartas para esa persona que está esperando un pasado. Porque también tenemos para ustedes, para los que están esperando un pasado. Miren esta plantica tan bella que me acaba de regalar mi hija, Gaby. Gaby, la de lo decreto tarot, ella es mi hija. Mira la planta tan bella que me regaló. Vamos pues entonces aquí, vamos a ver lo que nos dicen las cartas colectivo para esas personitas del pasado. Esas personas que en verdad quieren saber cómo está esa persona del pasado, qué piensa hacer. Entonces visualiza a tu persona especial y pregúntale, por ejemplo, qué piensas hacer, qué sientes por mí, qué sientes, qué piensas. ¿Cuál será el posible resultado de todo esto? ¿Qué posibilidades hay de que esta relación se pueda volver a dar? ¿Qué probabilidades hay? ¿Qué consejos me puede dar el tarot? ¿Ok? Y sobre todo, vamos a ver también cuál es la trama acá. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la trama aquí en todo esto. ¿Cuál es la trama de esta persona del pasado? Mira, la trama es que sinceramente, Cole, esta personita, si es que va a volver, si es que vuelve, se va a tardar un poquito. Es una persona que está lenta, está tratando de analizar muchas cosas,
Yo con esta carta, yo no te voy a decir va a volver, pero tarde, pero va a volver, no lo puedo decir. Sería una mentira de mi parte agarrar y decir con esta carta que ya sí es una persona que va a volver. No lo puedo decir. Lo que sí te tengo que decir es que es alguien que lo que vaya a tomar o lo que vaya a suceder o lo que tú puedas saber, lo vas a saber en su tiempo, en su momento, y no es tan fácil, no es tan rápido. Las noticias que tú puedas tener de esta persona son noticias que vienen lentas, que no son ya. Puede ser que tarde una semana, 2 semanas, inclusive meses. Pero es algo que todavía no está en el horizonte todavía. Pero vamos a ver, de todas maneras, cuáles son esas energías que realmente pueden estar dando vuelta alrededor de esta persona. Sobre todo las energías de este momento, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí la carta de la trama y vamos a sacar las 5 primeras cartas. Una persona que se portó muy mal contigo. Una persona que estaba haciendo cositas a escondidas contigo. Y eso era lo que estaba sucediendo acá. Y por eso quizás esta persona, aunque pareciera ser que como que quisiera tener una entrada de nuevo, no está tan segura lo que tú le puedas responder. Porque se portó mal y aquí lo estamos viendo. Alguien que te dice con muchísima, digamos con muchísima seguridad, es cierto, me porté mal, no tengo ahorita, no sé qué camino voy a tomar ahorita. Estoy ahorita en 3 y 2. Aquí estaría buscando el camino adecuado en uno de estos dos, si es por aquí o es por acá. Pero resulta que esta persona está paralizada allí porque no sabe exactamente qué va a hacer. Te repito, la energía de esta persona no es ya para que ya sabe lo que quiere. Porque hay aquí un detonante, aquí hay un antecedente. Y ese antecedente es esto, algo que hizo esta persona, que bien sea lo hizo escondida, bien sea te estaba jugando el kikirigüí, como llaman. Tenía un paquete chileno ahí contigo, qué sé yo qué, algo, una tramoya allí que no se podía descifrar muy bien. Sin embargo, es alguien que quiere como regresar, como de nuevo está en su mente, como que quisiera que tú olvidaras ya ese dossier, que trancaras ese dossier, que cerraras ese, digamos, ese dossier ya, ese, ¿cómo dicen esto en español? Ese, ¿cómo digo? Bueno, que cierres ese libro para con esa persona y que empieces de nuevo algo. Entonces, esta persona está analizando, está pensándolo bien, está quizás sola o solo en este momento, pero analizando quizás todas las cosas que sucedieron entre ustedes, cosas que pudieron haber pasado y que cosas buenas también pudieron haber pasado entre ustedes y que por su conducta, por su mala conducta las perdió. Todo esto lo tiene esta persona en su mente y quisiera como entrar de nuevo, como saltar la talanquera, como que si le pusieras tú como que si tuvieras construido un muro y esa persona lo quiere pasar, como no importándole si tú dices sí, si tú dices no, esta persona como queriendo entrar en la relación tal cual, ¿ok? Porque verdaderamente es de esas personas que no le importa mucho, ¿no? Si tiene que volver, vuelve, si se tiene que bajar, se baja, pero tú sabes, siempre viendo desde la parte egoísta de la situación, ¿no? Te lo tengo que decir. Yo no voy a decir que esta persona a lo mejor no sienta ahora algo por ti, pero sí veo que es una personita que verdaderamente hizo de las suyas y que habría que ver ya a final de cuentas si esta persona verdaderamente está cambiando o no está cambiando. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Mira su corazón lo que dice. Vaya, a pesar de los pesares, mira esto, no se siente bien en el sitio donde anda ahorita. Y sí te dice, el as de pentáculos está aquí en el centro de esta lectura, pero ese as de pentáculos está invertido, lo que significa que si esta persona llegase a regresar, tendría que trabajar muy duro por la relación y por ti. Porque no le estás creyendo, porque lo que hizo de verdad tiene consecuencias, porque esta persona sabe que a pesar de la esperanza que pueda tener, porque sí que le quisiste bastante, esta persona está atenida al hecho de que tú le sigas queriendo. Eso sería la esperanza que tiene esta persona, de que quiere entrar de nuevo en la familia, no se siente bien en donde está, quiere otra vez su zona de confort,
tiene que trabajar duro por la relación, es cierto, pero lo que no sabe es si realmente tú le vas a abrir los brazos de nuevo. Aunque está tenida, vuelvo y te repito, porque te dejó cuando tú más le estabas queriendo probablemente. Y no sabe ahorita en qué situación estás tú con respecto a los sentimientos. Entonces es una esperanza que la tiene ahí clavada esta persona y que sabe que no le va a costar mucho tener que venir a trabajar. Porque es de las personas que no le cuesta nada hacer el esfuerzo que tenga que hacer, que son egoístas y que hacen sus cositas por ahí escondidas también, pero no le cuesta nada. Si tiene que venir a pedir un perdón, lo hará, con tal de entrar de nuevo a su zona de confort, te lo advierto. Seguimos sacando ahora más cartas y mira la fuerza con que trae esta persona. 2 arcanos mayores, sí que te lo digo. Mira, esta persona, y lo dice la reina de bastos, la reina de bastos está hablando que muy a pesar de que ustedes terminaron esta relación, van a haber muchas, pero muchas posibilidades de que esta persona pueda otra vez ganar con su acometido. O sea, que pueda llegar a su acometido. Esta es una persona que va a querer subir montañas, pasar retos. Si tiene que rogarte, te va a rogar. Si tiene que decirte lo que te tenga que decir, te lo dice. Es lento, es cierto. Es algo que va a venir lento, no va a ser tan rápido. Pero es una persona que las tiene prácticamente todas las de ganar. Y pareciera ser que viene esta persona y tú aceptas de nuevo a esta persona otra vez. Te va a venir a pedir perdón, te va a venir a decir que ha cambiado mucho, te va a venir a decir que necesita de nuevo rematerializar de nuevo esta relación. La reina de bastos está dando la luz verde porque está diciendo, no es que la reina de bastos esté defendiendo a este personaje, lo que está es hablando que la relación sí se va a poder dar de nuevo, porque mira, la relación va a estar avalada por ese as de pentáculos que, aunque está volteada, te repito, es una persona que va a tener que trabajar duro, y si trabaja duro, esto se va a dar. Así que mira las cartas que salen, como las cartas que salen que están como anulando esta última carta. Así que yo veo que en verdad esta persona va a entrar de nuevo a la relación. Veo acá que te está diciendo también esta persona que si vuelve de nuevo él o ella contigo, esta situación va a cambiar porque no vuelve otra vez a cometer el mismo delito que pudo haber cometido en un pasado. Y sí, es una persona que no la está pasando bien, está con este 9 de espadas, y ese 9 de espadas me está hablando de que es alguien que se inquieta mucho por la situación. ¿Hasta dónde esta persona te está queriendo? Eso lo vas a ver tú cuando esta persona regrese, cuando esta persona te demuestre verdaderamente que está arrepentida de todo lo que hizo. Es cierto, te lo dice porque estas cartas, la 1 y la 2, aquí en estos es lo que esta persona dice a través de la energía. Y dice, es cierto, me cuesta mucho tomar una decisión, y de hecho por eso es que se ve tan tarde, esta carta va a ser tardía. Me cuesta mucho tomar una decisión porque sí que me porté muy mal contigo. Sin embargo, yo lo que quiero es de nuevo regresar a la familia. No me siento bien en donde estoy, quiero de nuevo mi zona de confort contigo. Me he dado cuenta que verdaderamente es contigo, es donde yo encuentro la tranquilidad y la paz. Me puse a estar inventando y haciendo cosas fuera de la relación que me han costado quizás tu pérdida. Pero con muchísima fuerza y haciendo mi cambio de ciclo, yo quiero de nuevo otra vez estar contigo. La parte central aquí, que es vamos a decir así, lo que la relación dice o la situación dice. La situación dice que sí, que hay probabilidades de que esta persona regrese como nueva, yo diría, con un cambio de ciclo completamente renovado, y que sí que tiene que trabajar mucho por la relación para poder de una vez rematerializar. ¿Y qué dice el resultado final? El resultado final dice que sí, que esta persona ha estado viéndote, analizando, sabiendo muy bien quién eras tú, cómo tú querías, comparándote quizás con alguien. Acá lo estamos viendo, comparándote con alguien que a lo mejor ni siquiera le presta atención a ese otro alguien con quien está, porque lo que quiere es de nuevo un regreso. Y ya la reina de bastos lo está avalando. ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, el consejo o la advertencia?
que sí, que esta persona va a regresar de nuevo, digamos, cuidándose, despacito, como decir, con pie suavecito, ¿verdad? Pisa pasito, viniendo realmente a querer reanudar la relación, pero en otros términos ahora, porque no se siente bien en donde está. Definitivamente eso es así, no se siente bien en donde está. Vamos a ver qué nos dicen estos mensajes para ti, para ir finalizando, mi querido colectivo. A ver qué mensajes hay para ti. Vamos a ver aquí. Y sería lo siguiente: juro que nunca pensé enamorarme así de alguien. Ahora esta persona parece ser que después de que hizo lo que hizo, ahora con tu actitud inclusive, ahora se está dando cuenta verdaderamente que eres tú el amor que esa persona necesitó siempre. Y que por mala cabeza, mala conducta, por inmadura la persona hizo lo que hizo. Ahora lo está viendo. Cada quien triste por su lado. Puede ser que tú también, porque eso sí, yo sí veo que tú estás bastante triste también por este resultado, por esta persona que se fue. Pero vendrá lento, pero vendrá. Eso lo puedes tener seguro. Vamos aquí a sacar esta otra carta. Ahí salieron dos. Difícil estar sin ti y reconoce que te perdió por sus acciones. Esto sí que es una gran verdad. Te perdió por sus acciones. Vamos a ver aquí ahora un mensaje canalizado para ti. Vamos a ver este, por ejemplo. Y dice, puede ser del signo Cáncer, aunque yo no estoy leyendo aquí los signos hoy, pero puede ser un signo Cáncer que venga. Y dice, lo ha perdido todo. Es una persona insegura e inmadura de todas. Tanto que le amaste y se portó fatal. Ahora todo lo ha perdido. Tú ya no eres quizás la misma persona que dejó. Eso sí te lo puedo decir. No eres la misma persona que dejó. Eres una persona ahora mucho más avanzada, que sabe ya lo que quiere, que sabe cómo se portó. Y que si en algún caso o en el supuesto negado que tú aceptes de nuevo a esta persona, tú tendrías que poner las condiciones y los puntos donde van. Los puntos en cada sitio. ¿De acuerdo? En cada letra. Así que, mi querido y adorado colectivo, ahí te voy dejando yo con esta lecturita. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y vamos a ver un mensaje también para ti de estos. A ver, para finalizar, ¿qué te dicen? Trata de dejar las dudas, deja las inseguridades, deja fluir. La intuición podría funcionar aquí, ¿ok? Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.